¿dónde han tenido experiencia los estudiantes de la licenciatura respecto al portafolio? Si se está pidiendo como producto final, como trabajo de titulación, el portafolio de evidencias, cuando llegan los alumnos al séptimo semestre es donde van a trabajar de manera formal el portafolio, ya como un producto de titulación, en donde han tenido experiencia de este tipo de trabajo. A ver. Yo estaba revisando los cursos y me encuentro con que en la mayoría de los cursos, solicita que se haga uso de la tecnología. Entre ellos, pues usar, de hecho son preguntas también que revienen el examen para obtener su plaza. Entonces, bueno, la intención de que los cursos son muy reiterativos es con la finalidad que el muchacho inicie desde el primer semestre, si es posible, hacer uso de esos portafolios electrónicos, pues a mí me parecen más recomendables, para que se vaya guardando sus evidencias y en lo sucesivo, pues si él opta por esa modalidad, tenga las evidencias que le van a permitir llevar a cabo su titulación con esa modalidad. Gracias. Bueno, yo considero que son dos acercamientos que han tenido los muchachos. El primero, efectivamente, es como la maestra nos dice, en varios de los cursos del plan 2012 le solicita elaborar los portafolios de evidencia. Sin embargo, hay que recordar que ya anteriormente, por parte de la DGESPE y con evaluación y revisión por parte del Ceneval, también se venían haciendo los portafolios. De hecho, nosotros en la instancia estatal todavía estamos trabajando un tanto con esa metodología, aunque lamentablemente ya no son evaluados por Ceneval por el costo que esto representa. Sin embargo, creo que las características del portafolio que pide Ceneval son muy retroalimentadoras para el estudiante, porque lleva ciertos requerimientos mínimos de calidad que le permita realmente analizar el trabajo que está desempeñando. Pero algún espacio curricular concretamente en donde se le den algunas orientaciones para la elaboración del portafolio como tal. ¿Hay algún espacio curricular que lo diga? El curso de las TIC. Nada más ahí. Bien. Y los formadores de docentes han intencionado el portafolio de evaluación como una herramienta de evaluación. Sí, sí. Puede ser. Entonces, quien ya ha entendido el portafolio ha considerado el portafolio como una herramienta para la evaluación formativa de los propios estudiantes. Ahí sería un acercamiento que pudieron haber tenido los estudiantes durante el trayecto de su formación. Estamos en el sexto semestre y hay que ver qué es lo que traen. Si no traen muchos elementos, pues entonces, ¿cómo van a decidir sobre esta modalidad si no les ha quedado claro? Por ahí escuché en uno de los equipos que alguien decía, no, pues de un grupo de tantos, el 80% se fue por portafolio porque pues nada más está recabando evidencias y los va a ajustar todos y ya piensa que eso es un portafolio. Podría pensarse que es eso, pero todos sabemos que no es. Hoy vamos a vivir la experiencia, porque alguien decía, es que también si nosotros no hemos tenido la experiencia de elaborar un portafolio, la mayoría de los que hemos estudiado una maestría o un doctorado, no nos han pedido para titularnos un portafolio. Y sin embargo, hay que asesorar con esta modalidad. ¿Qué les parece si empezamos a experimentar en esta tarde algo así? Les voy a pedir que escriban en las hojas o en su cuaderno, fíjense bien, una experiencia docente donde hayan tenido un incidente crítico. ¿Sí? Un incidente crítico en donde ustedes hayan problematizado su función como docente, donde no hayan encontrado respuesta inmediata a lo que estaba sucediendo en su práctica y que pues trataron de resolverlo, pero se quedaron con aquella inquietud porque no lograron llegar a resolverlo en ese momento. El portafolio de evidencias constituye una modalidad de titulación en las escuelas normales que permite al estudiante demostrar con base en evidencias de aprendizaje el grado de competencia adquirido
favoreciendo el pensamiento crítico y reflexivo e impulsando su autonomía. Entonces, si la pregunta y tema y todo se genera alrededor de esto, sus evidencias van a ir dando cuenta de ese desarrollo profesional, como lo mencionó, y entonces estaríamos hablando de un portafolio como trabajo de titulación. Esto que dice la maestra de el portafolio, se van a dar cuenta de cómo refleja las competencias, tanto profesionales como genéricas, pero que él vaya haciendo conciencia de qué competencia es la que se está reflejando en lo que va haciendo en su portafolio. Entonces, esa es otra de las ventajas. No se puede hablar de una sola competencia. Hay que hablar de competencias porque son varias las que se están fortaleciendo a partir de trabajando la construcción del portafolio. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Les voy a pedir, fíjense, estamos haciendo como una especie de simulación en cuanto a que son los estudiantes o simplemente profesores que están tratando de construir su portafolio. Ya encontraron un problema que apareció en su práctica, apareció en el curso, apareció como interés, todo lo que hemos dicho. Ya elaboraron una pregunta. Ahora van al aula a tratar de resolver. Les voy a pedir ahora que narren, imagínense, porque a lo mejor no lo resolvieron. Este caso de experiencia docente donde aparece el incidente crítico, yo no sé si llegaron a resolverlo o no, pero les propongo que imaginen qué podrían hacer. Son los que están conflictuados, tienen su pregunta. Y ahora tienen que ir al aula a probar cosas que han leído y que han visto en la formación. Dicen, ay, creo que aquí en esta materia o por ejemplo, ahorita que están trabajando los de proyectos socioeducativos, bueno, a ver, ¿qué me está aportando este curso? ¿Qué me han aportado otros? Ah, creo que aquí me hablaron sobre esto, investigo. Pero si no me hablaron, pues tengo que investigar. Entonces, vamos a escribir otra experiencia en donde se imaginen que pusieron en práctica una estrategia. ¿Sí? Narren cómo es que inició su clase, qué hicieron para tratar de resolver esa pregunta que ustedes se hicieron. ¿Sí me explico? Si yo dije, ¿cómo puedo establecer una ruta crítica? Ella tiene como que una idea, pero no tiene la respuesta. Precisamente va a poner a prueba. Sobre eso va a pensar cómo le hizo para trabajar con sus alumnos lo de la ruta crítica. ¿Con qué empezó? Igual acá, ¿cómo le haría para el método de lectoescritura con alumnos con esta discapacidad? ¿Cómo le pienso hacer? Porque tengo teoría que puedo poner en práctica. A ver, hagan el esfuerzo de hacer un escrito como si ustedes se imaginaran estando en el aula, poniendo a prueba estrategias que den cuenta de cómo le están haciendo para resolver esa problemática. ¿Sale? Ok, ahora les voy a pedir que a eso que hicieron, esa descripción, que no nos va a alcanzar mucho para compartirla, vamos ahora a preguntarnos sobre eso que hicimos, ¿sí? Entonces, a partir de esa descripción que ustedes hicieron, el de poner a prueba y pensar cómo me fue, ¿qué podrían ustedes traer de evidencias para dar cuenta de lo que sucedió en su clase? Vamos a poner como lluvia de ideas. ¿Qué podría yo llevar? No al tutor, ahorita vamos a ver cómo debe haber un equipo en donde yo lleve mis evidencias. ¿Sí? ¿Qué podría yo recolectar de la práctica como evidencia de que estoy tratando de resolver ese problema que me planteo? ¿Cómo qué se les ocurre? Cada uno de acuerdo a su pregunta. ¿Cómo qué creen que podrían llevar como evidencia? A ver. Porque es diferente según el video, que es la evidencia más clara de lo que está sucediendo en el aula, ¿verdad? Entonces yo puedo llevar el video y mostrar fotografías de a lo mejor de algún aspecto en donde se está trabajando de manera colaborativa, porque yo quise trabajar la pregunta sobre este tema. La misma planeación, el diario, sí, son las evidencias, productos de los niños, trabajos de los niños. Y a ver, cada uno de acuerdo a su pregunta, ¿qué más creen que podrían traer?
de evidencias. La planeación. Rúbricas, exacto. ¿Cómo estoy evaluando? ¿Da cuenta de cómo evalúo? Planeación. La planeación, que también ya la decían por acá. Entonces, a ver, ¿qué puedo recolectar de mi práctica? Porque supuestamente, de alguna manera, yo tengo que pensar en como que qué evidencias puedo recolectar, pero también las tendría que intencionar. Dices video, pero pues nunca me lleva la cámara de video. Fotografía, pues tampoco la usé. Entonces, hay que prever todo eso para recolectar. Entonces, la recolección de evidencias es la que va a ayudar para decidir qué sí y qué no. Recolecto, esa es la primera fase del portafolio. ¿Se acuerdan las orientaciones? ¿Se acuerdan? Primera fase del portafolio, recolecta o colecta, y se habla de colección también. Entonces viene primero el recolecto, pero resulta que recolecté a lo mejor todos los trabajos de los niños, tengo 10 fotografías, un video, 2 videos. Viene la segunda fase del portafolio. ¿Quién se dice cuál es? Selección. Seleccionar cuáles de todas esas evidencias que tengo da cuenta de más claramente de lo que estoy investigando, de mi pregunta de investigación y de quién soy como profesor, como estudiante, futuro docente. ¿Cuál de todas las evidencias? Aquí entra, justamente por eso se habla de ese proceso metacognitivo en el que entra el estudiante cuando toma decisiones sobre, a ver, este o este, ¿y este por qué? Esta grabación o esta fotografía, pero ¿por qué este y no esta? Entonces empieza con esa, aquí es un proceso metacognitivo interesante en el que entra el estudiante para tomar decisiones sobre qué va a presentar. ¿Y en qué se va? ¿Cuáles son los criterios de selección? Pues primero, que tenga que ver con su pregunta. A ver si dice, habla de procesos de enseñanza-aprendizaje, procesos de lengua escrita y me trae de matemáticas. Habla de qué otra cosa dijeron, del proceso de reflexión de la práctica de los estudiantes, y resulta que me trae de una clase de ciencias o de otra, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo que se interesa, porque en el día va a encontrar la práctica muy compleja, pero nada más va a dar cuenta de aquello en donde está focalizando su mirada investigadora. ¿Sí? Entonces, las evidencias, vean, ustedes las acaban de decir, selecciona y cuando llegue al equipo le van a decir, no tiene nada que ver con lo que tú pretendes hacer. Entonces, incluso cuando llegue a mostrar estas evidencias, se va a dar cuenta que las va dejando fuera algunas. Pero, ¿qué puede recolectar? ¿Puede recolectar? Ahí está. Planes de clase, tareas de los alumnos. ¿Cómo? A ver, ¿encarga tareas? ¿Qué tareas encargan? Para que los alumnos, los papás hagan, o tareas que lleven también a la formación. Ahorita está una mano ahí arriba, pero ahorita les doy la palabra. Puede recolectar evaluaciones, o sea, más bien algunos instrumentos de evaluación, no evaluaciones, sino instrumentos de evaluaciones, criterios, ¿cómo es eso? Esos criterios, grabaciones de audio o video de la clase, porque les va a servir para transcripción, transcribir un parrafito donde el niño, X cosa, dependiendo de lo que quiere resolver, notas del tutor. ¿Sí? El tutor llegó, le hizo unas notas y lo que le dice el tutor tiene que ver a lo mejor con algo que ella superó y que antes tenía como debilidad en el segundo semestre, en el tercer semestre de la licenciatura, y el tutor le está diciendo cómo ha superado, y esa nota del tutor le puede meter como evidencia de que va creciendo como futuro docente. Observaciones de los profesores, del profesor que está en el aula, incluso hasta del director. El director entró a observarlo, le hizo algún escrito, un comentario, y puede también ponerlo como evidencia. Cartas o mensajes de los alumnos. A veces ponen buzones, y lo que los niños dicen de su trabajo puede ser una evidencia de lo que está haciendo en el aula, pero más acotado, que tenga que ver con su pregunta de investigación. Y trabajos elaborados durante la formación. Trabajos porque
Si vemos el portafolio como nada más un producto final, no. Ese portafolio está construido por un sujeto que tiene una historia, que decidió ser maestro. De hecho, los portafolios pueden incluir un apartado que diga mi historia de vida. ¿Cómo es que decidió ser maestro? ¿Cómo le fue durante la carrera? Puede integrar evidencias de aquellas de su trayecto en la formación y dar cuenta de quién es hasta ese momento y cómo puede superar diferentes competencias, cómo desarrollarlas y dar cuenta de cómo logró al final de la carrera ese desarrollo. Entonces, y otras, porque aquí es de mucha creatividad, a veces uno les imagina lo que pueden poner como evidencia y que uno dice, ay, está buenísima esta evidencia, nunca me imaginé que pudiera ser la evidencia es un objeto tangible que pueda dar cuenta de quién es él o quién es ella como estudiante y futuro docente. Alguien que se está formando para profesor y que está estudiando esta carrera. Su trayectoria profesional. Exacto. Insisto, puede integrar en su portafolio trabajos y evidencias de otros semestres. ¿Sí? Ok. Entonces ahí ya recolectaron ustedes, ya llevan sus evidencias, todo. Pero ya tienen sus evidencias, hicieron a lo mejor y las van integrando en donde van narrando su experiencia. ¿Ahorita vamos a ver? Entonces narran su experiencia, pero también las evidencias les ayuda a recordar cosas de su práctica, ¿sí o no? Ay, ¿cómo fue? ¿Qué cosa me dijo este niño? Veo el video. Digo, esta transcripción del video me va a servir para dar cuenta de cómo este niño dio el salto, ¿verdad? Cómo logró ese cambio conceptual y doy cuenta de cómo estoy logrando el aprendizaje en los niños a partir de mi intervención, pero fue regresarme a las evidencias que recolecté y decir, este video, en esta fotografía está bien clarito de cómo este niño, la parte del conflicto que tenía, con eso de la violencia en el aula, cómo este niño se hizo amigo del otro a partir de una actividad que trabajé con ellos y estoy tomándole foto justamente en donde puedo dar cuenta de que el niño hizo las paces con el otro, ¿no? Pero es estar atento a qué pasa en el aula para saber qué evidencias puede recolectar y llevar al aula de formación. Entonces, a partir de eso, empieza a hacerse preguntas porque ya describió su práctica y se dio cuenta a partir de sus evidencias que hay cosas que la vuelven a conflictuar. Y entonces empieza a preguntarse cosas. ¿Qué es? Y empieza el ciclo de reflexión. Es la siguiente fase, ¿se acuerdan? Ya colectó o recolectó. Seleccionó, hizo su descripción a partir de las evidencias, recordó cosas a partir de lo que recolectó, escribió cómo le fue y viene la fase, el corazón del portafolio no es el montón de evidencias, sino la reflexión de esas evidencias y de su propia práctica. Entonces, la reflexión viene en dos sentidos. Tanto la evidencia, ¿qué muestra la evidencia? ¿Qué quiero mostrar a través con esa evidencia? Informo sobre qué está pasando. Puedo hacer una reflexión sobre los objetos que yo recolecté y decir, ¿qué quiero mostrar con ello? ¿Qué relación? Fíjense qué preguntas se pueden hacer de las que habla Olga Esteve para pensar en lo que hago. ¿Qué muestra esta evidencia? Pues donde está fulanito, sutanito y que le ayudó al otro. Tengo que, dice una doctora Silvia, dice, sí, es como cuando van al médico, llevan la radiografía, pero si el médico no me dice qué dice la radiografía, pues yo me quedo igual. Es lo mismo las evidencias, tiene que decir qué quiero mostrar con esa evidencia. ¿Qué muestro? ¿Qué relación tiene con mi pregunta? ¿Sí? Puede preguntarse también ¿qué muestra de mí como futuro docente? ¿Qué competencias profesionales estoy desarrollando a partir de con esta evidencia? ¿Qué muestra? ¿Sí? Y también puedo preguntarme,
¿Qué concepciones teóricas guían mi actuar en el aula? ¿Qué concepciones teóricas aparecen allí? O sea, ¿por qué hago lo que hago? Es la parte difícil de lo que dicen es que los portafolios se quedan muy descriptivo. Esto ayuda, se llaman pautas para la reflexión. En un ciclo reflexivo, si le damos pautas para la reflexión al alumno, permite que haya una reflexión más profunda porque se le dieron pautas. Pautas significa que únicamente son algunos enunciados que pueden ayudarle, enunciados interrogativos o enunciados afirmativos, pero son pautas, las puede tomar, pero no como camisa de fuerza. Si le ayudan, escríbelas y reflexiona sobre ellas. ¿Qué concepciones teóricas guían mi actuar en el aula? ¿Qué diferencias encuentro entre los principios que digo que guían mi práctica, lo que deseo como tendencia, lo que pienso y no lo digo, y lo que me orienta realmente? Es una pregunta, pero no significa que tenga que ser eso. Eso para la cuestión de la coherencia, porque pueden decir que yo soy bien constructivista, y resulta que empieza a mostrarse en sus evidencias que no es tal. Entonces le ayudan a pensar sobre esto y empieza a hablar sobre esas diferencias entre lo que él decía que era y lo que va encontrando, y dice, no soy la persona que decía ser. Bueno, entonces eso puede ser una pregunta a lo que les decía, entre otras, pero en el portafolio, bueno, las evidencias. ¿Por qué elijo esta evidencia? Ahí hace evidente la parte de metacognición. ¿Por qué elijo esta evidencia? ¿Por qué es importante? ¿Qué muestra? ¿Cómo se relaciona con la pregunta del portafolio? ¿Cómo demuestra mi crecimiento como docente y como estudiante? Puede a lo mejor hablar de cómo redactó mejor, cómo la parte de la metacognición está presente, cómo fue que entendió mejor el concepto de la influencia mutua entre los estados de desarrollo. Puede decir cómo logró entender un concepto que no había entendido antes, y ahí está dando cuenta de por qué eligió esa evidencia. ¿Sí? ¿Cómo demuestra mi crecimiento como estudiante? Pues porque ya me estoy siendo cada vez más autónomo, porque ya logré entender conceptos que antes únicamente los veía como teoría, pero ahora los veo vivos en el aula. Entre otras, que ustedes ya con la experiencia, si quieren retomar esta orientación, que vuelvo a insistir, es una forma, un tipo de portafolio orientado al desempeño profesional. ¿Sí? Y alguna otra que ustedes consideren. Sí. Yo concibo esta parte de que usted dice, bueno, no poner la foto por la foto misma o el video Exacto. por el video mismo, sino yo lo concibo como que hacer visible lo invisible, ¿no? Hacerlo visible, porque muchas veces el muchacho pone, bueno, ¿por qué pones esto? Arguméntalo, explica, para que el lector tenga, comprenda o tenga más claro lo que hiciste, por qué lo hiciste, o qué no hiciste y por qué no lo hiciste. Entonces yo digo, nosotros lo concebimos así, como hacer visible lo invisible, no nada más poner la foto por la foto misma. Exacto, ¿verdad? O sea, si nada más voy a poner entonces sí se convierte únicamente en evidencia, recolección de evidencias, pero que la parte de la reflexión, que debe de ser una reflexión profunda, consciente, que me ayude a verme como persona, como estudiante, como un futuro docente que tiene un gran compromiso social, y que no se gusta así como se ve, ¿verdad? Y que quisiera seguirse viendo, pero de una manera distinta. Hay un libro de Martín Nier que habla de evaluación de desempeño docente, en donde dice que hay diferentes maneras de construir un portafolio, y uno es a partir de las competencias, y ya se decide, y que coincide con este planteamiento, se decide sobre una competencia, pero puede también no necesariamente una, porque a veces una dice, híjole, es que bueno, con una competencia
y a partir de esa competencia puede justamente ver desde el primer semestre qué es lo que tiene y empezar a identificar las evidencias. Aquí es en retrospectiva y este es en prospectiva, si se fijan, como que va tratando de ir haciendo algunos, va reflexionando a partir de lo que ya estuvo trabajando durante la licenciatura, pero a la vez séptimo y octavo le está dando la oportunidad de ir perfeccionando esas competencias que incluso puede ser un apartado del portafolio. El primero, el autoanálisis a partir de todas las evidencias que tiene de su trayecto de formación. Y a partir de eso, lo que les puse a hacer de una experiencia docente no necesariamente tiene que ser el séptimo, puede ser algo que pasó en el segundo o tercero y tiene evidencias de que es una dificultad, un problema y una competencia que quizás esté débil y que necesita reflexionar justamente por eso. ¿Por qué esta competencia? ¿En qué me aportó qué me ha aportado la formación? Etcétera. Preguntas muy precisas respecto a la competencia que quisiera considerar para recabar evidencias que den cuenta de ese nivel de logro de la competencia, ¿sí? En ese sentido, es un portafolio de evidencias muy centrado en ver, evaluarme como estudiante y ver qué tengo que hacer para cumplir los rasgos del perfil de egreso, ¿sí? Esa es otra manera, pero también se recolecta, se selecciona, se reflexiona, pero ya no pensando en si estoy o no logrando los aprendizajes de los niños, aunque también puede ser una competencia que elija y que sigue explorando el séptimo y octavo, porque las orientaciones dicen que se formaliza las dos modalidades, la de informe y la de portafolio, en el séptimo, y que al final del sexto semestre tienen que hacer su carta, y aquí yo veo que ya muchos hicieron la carta, pero hasta al final del sexto semestre los estudiantes se pide pero a partir de que conozcan las tres modalidades, que ellos decidan cuál de las tres modalidades, pero tienen que justificar y argumentar por qué. Se argumenta perfectamente sobre una u otra, que dice que tienen claridad sobre lo que van a hacer. Y entonces sí se les asigna un tutor para los que van a trabajar portafolio, que también Eduardo Mercado dice sobre eso, que dice que de preferencia quien asesore, de preferencia sea de la misma modalidad, porque imagínense un tutor con tesis, portafolio, informe, de preferencia que sea sobre la misma modalidad, y eso va a ser más rico. Entonces están esas dos orientaciones, pero no quiero confundirlos, sino más bien era como ver más allá de un portafolio en donde va viendo únicamente, pero también tiene su valor. Es importante reconocerse como un estudiante que va identificando debilidades en su formación, pero también grandes logros, y va mostrando en qué sí y qué no. Y el proceso del portafolio desde preescolar hasta posgrado es el mismo, las fases son las mismas, el protocolo y la manera en cómo se presenta puede ser distinto, pero las fases de construcción son en el mismo sentido, ¿sí? En la comisión de titulación para el 2012 de la escuela de donde yo prevengo, hicimos algo así como que denominamos ruta crítica, ¿no? Y comienzas haciendo todo esto que es inevitable hacer y que dice las orientaciones que debemos hacer, y que el alumno tiene que seleccionar la competencia y el tema, y a partir de esto poder seleccionar una modalidad, y luego la carta, y luego la comisión, y todo esto. Y luego empieza ya un trabajo de profundización en esa modalidad, que en este caso vamos a decir que es el portafolios. Y yo creo que en ese momento tal vez comenzarían las fases que hemos estado trabajando en esta tarde. No creo yo que haya muchas discrepancias, pero sí creo que es muy importante esa puntualización que se hizo, porque nos centra. Creo que, bueno, al menos yo y algunos con los que he platicado, sí tenemos mucho interés de centrar cómo vamos a ir orientando este trabajo tan importante, y del que tenemos muchas dudas, por supuesto, por eso también todo el interés que todos aquí tenemos, ¿no? Pero sin olvidar esta parte que tiene que ver con lo que la orientación que tengo por escrito
en mi escuela normal me dice que debo hacer y que va a orientar el trabajo de la comisión de titulación y de los asesores. Muy bien, muchas gracias. Y que no se vea como una camisa de fuerza, ni tampoco líneas que se dan desde aquí que tienen que ser esas y no otras. Yo creo que las normales estamos ya maduras como para decidir por dónde nos vamos, ¿no? Ya simplemente son opciones. Y en virtud de ello, el portafolio de evidencias pone el énfasis precisamente en el sujeto que se está construyendo profesionalmente. Y ese sujeto histórico se construye en distintos tiempos, espacios y en experiencias diferentes a lo largo de su trayecto profesional inicial. Y es justamente en razón a ello que esta lógica del portafolio lo que busca es precisamente recuperar todas esas evidencias que fueron elaboradas a lo largo de todo su trayecto escolar. Las fases que aquí indican, primero es la definición, es decir, el estudiante debe elegir una competencia, pero debe elegir fundamentando cuáles son los motivos que lo llevan a elegir determinada competencia, con cuál se vincula, con cuál unidad de competencia. Una vez que hace eso, se da la tarea de seleccionar cada una de las evidencias que vienen a abonar a comprender su proceso de formación profesional en esa competencia. Ya una vez que la selecciona, viene la parte de la reflexión. No hay reflexión si no se lleva a cabo un proceso. Por eso se sugieren los ciclos de Smith, etcétera, en los distintos textos. Y por último, cierra esa parte de la reflexión el chico con una proyección en donde hace una ponderación de cuáles fueron sus logros, cuáles fueron sus dificultades, sus alcances, sus limitaciones, aquellos factores que incidieron en ese proceso, y también asimismo proyecta hacia futuro sus desafíos y sus potenciales, sus potencialidades. Yo creo que lo importante es que nos quede claro que implica una especie de historia de vida, que es ver al sujeto histórico, y que seguramente una de las dificultades que vamos a enfrentar al llevar a cabo esta modalidad es que quizá las evidencias de aprendizaje quizá no son las que esperamos. ¿Por qué? Porque el documento de titulación desafortunadamente llega de manera tardía. Entonces, de algún modo, la propuesta que usted trae a colación me parece que tiene la intención de algún modo de salvar y comenzar a recuperar esas evidencias a partir de la propia práctica. Aunque de algún modo me parece que la otra parte queda un poquito sola, ¿no? Porque las evidencias no se pueden construir en ese momento. Bien o mal construidas es precisamente ese el motivo de la reflexión. A mí me parece que lo que genera alguna inquietud en los compañeros es saber si esta es una opción que se va a hacer de manera oficial, para tenerla en cuenta, si se va a poner por escrito, porque a lo mejor en el discurso oral se pierden y sí es importante tenerlo en texto para orientar. Y la otra pues es clarificar, porque en definitiva pues sí somos responsables de ir a hacer un proceso formativo. Entonces pues creo que son los fundamentos teóricos: la vida cotidiana, el sujeto histórico, la narrativa, la historia de vida, cómo se construye el sujeto, elementos que no podemos perder de vista. Y creo que independientemente de que sea un portafolio o el otro, si cubre con estos elementos, pues es válido. Entonces, este tipo de portafolio, así como se describe y que está en las orientaciones, yo no les puedo explicar más porque ahí está justamente en las orientaciones. El otro también no significa que deje de lado el sujeto con su historia, al contrario. En el protocolo que les iba a plantear, el primer apartado podría quedar como ese autoanálisis a partir de su trayecto, a partir de lo que ha vivido en la formación en la escuela normal, ¿sí? O sea, empieza a preguntarse cómo es que eligió esta carrera, cómo es que la ha vivido, qué es lo que ha encontrado, etcétera, cuáles competencias considera que ha fortalecido, cuáles son las que están todavía débiles y en cuál quisiera profundizar más, pero a partir de una temática, porque eso justifica
justifica el por qué se quiere ir por X temática a partir de plantear un apartado, pero insisto, es propuesta, en donde se hable de ese sujeto histórico, de alguien que tomó una decisión de ser docente y que a lo mejor hasta puede decir, estoy arrepentido de haberlo tomado, y dar cuenta de cómo hay evidencias en donde muestra de que quizás esa no fue la mejor opción, etcétera. Pero, insisto, es únicamente una propuesta, pero que no contradice lo que ya está. No es algo impuesto, es una propuesta y que se quede así. Si alguien quiere profundizar más sobre esta, podemos escribir sobre esto que estamos diciendo. De hecho ya está escrito, hay documentos que están sustentando toda esta parte de cómo se trabaja, pero en la práctica no se entiende, ni el tutor sabe cómo hacerlo. Por eso es que quise hacerlo más vivencial, porque cuando decimos, bueno, tú asesora portafolio, entonces no sabe ni cómo hacerlo, de veras, no sabe cómo hacerlo, pero en este tipo de portafolio, porque no es tan fácil. Entonces, por eso, un poco el de vivenciar, creo que se aprende más cuando uno lo experiencia. La pregunta que nos hacíamos es retomar varias evidencias o retomar una evidencia. Entonces, varias evidencias, porque por ejemplo decía una compañera, bueno, si quiero retomar, quiero revisar mis competencias sobre planeación, voy a irme por esto, ¿no? O sea, sobre planeación, cómo inicié y cómo fui creciendo en ese rubro, o sea, mis competencias hasta dónde han llegado, ¿no? Y qué me falta por mejorar en lo sucesivo. Aquí hablo, por ejemplo, de la competencia de planeación. Pues lógico que lo que va a buscar entre todos los trabajos que tienen son las planeaciones que hizo desde el primer momento, para ver si ha evolucionado la manera en cómo planea y cómo concibe la planeación. Alguien puede, póngame otro ejemplo de una competencia que puede considerarse y pensar en las posibles evidencias que queden en ese portafolio. Las estrategias didácticas puede considerar, porque incluso también lo marca el documento de orientaciones, videos de prácticas pasadas. A lo mejor grabó audios, pero aquí, se fijan, es recuperar evidencias pasadas. De hecho, todas son pasadas, porque a la hora de que presentes, porque ya pasó, y lo que muestro es algo que ya sucedió, es pasado. De hecho, se escribe en pasado. Es en primera persona y en pasado. Los semestres se planean anticipadamente. Desde el quinto tuvimos que definir si se iba a haber asesores de tesis o no, porque eso tiene que ver con una organización académica laboral. Entonces sí tenemos que prever muchas cuestiones, tenemos que ir como con 1 kilómetro por delante, porque los retos que nos plantean las escuelas pues son fuertes. Y bueno, recordar que para los que ya tenemos rato de estar en la formación de docentes, nuestros maestros ya han venido titulando en otros momentos con los planes 84 la opción de titulación por tesis. Hay historia, tenemos maestros que se han titulado por tesis en la maestría, maestros que trabajan en las maestrías. Aquí lo más nuevo para nosotros es precisamente la carpeta de evidencias, es lo más nuevo, no tanto porque el plan 97 ya lo planteaba desde el área de acercamiento a la práctica, desde los cursos, solo que como evidencias de aprendizaje, no como evidencias de evaluación. Y bueno, yo solamente me quedo con algo que sí me preocupa en un taller, en un seminario que fue el doctor Mercado a Veracruz, tuvo bien estar con nosotros, en que él nos planteaba que el reto para poder asesorar, para poder implementar la evidencia de aprendizajes, es precisamente que si no fueron evaluadas esas evidencias en su momento, difícilmente nos pueden servir para esto. Yo creo que sí es posible, porque tenemos todavía 1 año para poder iniciar formalmente esta opción, y yo creo que 1 año ya tendrá sus bemoles, pero por lo que voy a decir, pero es la primera vez que vamos a estar titulando con esta opción. Iremos mejorando en la marcha. Entonces, bueno, yo como responsable estatal asumimos que este plan plantea muchísimos retos, y que celebro que nos hayan convocado, que bueno para los que estamos, porque de verdad que sí implica la implementación de un plan, no es solamente el diseño, sino dar sostenimiento a esto. A mí me daría mucha tristeza que al cabo de 10 años
pase lo que pasó con el plan de los 90, con ese famoso diario del maestro, diario del profesor, que hay versiones distintas, totalmente distintas, que nuestros documentos excepcionales a veces adolecen del sentido formativo que tienen en algunos y en otros no, en otros verdaderamente ahí hay una producción muy fuerte. Muchísimas gracias. Los estudiantes, ¿qué quieren? ¿Cómo? Que nos resuelvan el cómo. Yo creo que aquí también se está visualizando eso, o sea, el cómo, porque la preocupación es ir y replicar el taller allá en nuestros estados con nuestros profesores de las normales, y queremos llevar ya el trayecto del paso 1, paso 2, paso 3, cuando usted nos marca en el terreno de la flexibilidad, de que son opciones, pues ya nos quedamos medio acalambrados, ¿no? Pero yo creo que no le tengamos miedo a esta libertad creativa que nos están dando en este momento. Yo creo que en cada uno de los estados existe la capacidad como para seleccionar lo que más nos llene o nos dé la solución en base a lo que ya comentaba una compañera por allá por atrás, o sea, el contexto real de cada una de las escuelas normales. Como responsable de la educación normal en el estado de Tamaulipas, y al tener nosotros en el estado una de nuestras escuelas normales públicas que está dentro del programa piloto, justamente de este plan de estudios, pues ustedes saben cómo se ha generado todavía más urgencia para hacer estas reflexiones, estos análisis, por el caso de esa escuela con el piloto. O sea, me decía el director, ¿y qué vamos a hacer si yo ya tengo 7º semestre? ¿Qué vamos a hacer? Ya están los documentos aquí, pues a darle, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue con un asesor externo académico, con el equipo estatal académico, primero pues analizamos muy bien estos documentos, buscamos fundamentación teórica que respetara este enfoque, y bueno, se dieron las reuniones. Primero fue analizar los 2 documentos oficiales, por supuesto, y que sería primero el de lineamientos y después el de orientaciones, y ya en el momento en que surge ya el de orientaciones, entonces se le dedicó una jornada de 8 horas a cada una de las modalidades de titulación. Entonces se realizó el trabajo escuela por escuela, y hay un apartado ahí en el documento de lineamientos en donde dicen muchos de los requisitos que debe tener el docente que va a ser asesor de titulación. Entre otros dice que debe estar habilitado en el dominio de estas modalidades. Entonces nosotros lo que hicimos fue que a los compañeros que pudieron estar en toda esta jornada, que fueron las 3 sesiones de 8 horas, además de la previa, de los documentos que ya mencioné, se les dio un documento donde de alguna manera hace constar que ya están habilitados, diríamos, en el manejo de estas modalidades. Fue la manera en la que se trató de subsanar esa situación. Vamos a tratar de ir dando respuesta, pero con lo que ustedes han estado externando, que creo que han puntualizado, han diferenciado entre lo que estamos ahorita planteando y lo que está considerándose como un portafolio de evidencias de aprendizaje, ¿sí? Pero que es respecto a evaluar sus aprendizajes, las competencias que han logrado. Hay similitudes, pero fíjense que el mismo protocolo que les vamos a proponer mañana les voy a plantear estos 2 protocolos. Si alguien quiere trabajar el portafolio de evidencias a partir de una competencia, ¿cuál podría ser un protocolo? Incluso podríamos verlo aquí, porque ya en algunas escuelas, ya incluso en el departamento de titulación o la comisión, ya inscribieron algunos, o ya definieron algunos protocolos. Pero a partir de lo que salga de aquí, se puede todavía redefinir, ¿no? En cada una de sus escuelas, pensar un poco más qué conviene más, y sobre todo pensando en esto que dijimos en la mañana, hacia dónde queremos llevar a nuestros estudiantes. Respecto a este tipo de portafolio, el trabajo de equipo, y que también es algo que coincide en todas las modalidades, pero concretamente el portafolio no se hace en solitario. El portafolio se hace primero individual, o sea, tratando de reflexionar sobre qué evidencias quiero integrar en mi portafolio, qué competencias son las que se están reflejando,
ejemplos, todo lo que acaban de mencionar, pero después lo lleva a un equipo, al equipo donde está un asesor justamente ayudando a que construyan este portafolio y en donde va a mostrar sus evidencias y sus reflexiones, porque han convivido con él, porque observan lo que muestra, pueden decirle retroalimentación fría y retroalimentación cálida y sugerencias a lo mejor para que integre otra evidencia que a lo mejor no que dé más cuenta de esa competencia. El equipo y el tutor son muy importantes para orientar, para ayudar a pensar, a que reflexione sobre si esa evidencia fue la más pertinente para dar cuenta de la competencia que quiere mostrar. En el caso del portafolio de desempeño docente es dar retroalimentación. Oye, a ver, tú estás hablando del trabajo colaborativo, pero la estrategia que utilizaste casi todo el tiempo fue individual. ¿Cómo es que pretendes desarrollar ese trabajo colaborativo trabajando de manera individual? Y otro le pregunta, oye, a ver, ¿cómo estás entendiendo la colaboración en el aula? Etcétera. El equipo empieza a hacerle preguntas a partir de las evidencias que trae y de las reflexiones que hizo de manera individual. Por eso se llama esa fase de autotutoría o tutoría de sí, en donde reflexionó sobre esas evidencias, por qué las puso, qué muestran, etcétera, todo lo que hemos dicho. Y el equipo y la teoría van a hacer el contraste de sus concepciones, porque si no queda, como mucho se ha criticado, en algo muy subjetivo. No, hay una intersubjetividad, porque hay un contraste con lo que me están diciendo los de mi equipo y mi tutor, más lo que dice la teoría. ¿Sí? Allí la importancia de rescatar teóricos que han visto en su formación y otros que a lo mejor le pueden servir. Entonces se da retroalimentación cálida, acepta esa retroalimentación crítica, cuestiona y promueve ese pensamiento reflexivo en sus colegas del equipo, confronta sus opiniones con la literatura profesional. Eso se hace en el equipo y el tutor, ¿cómo coordina? No da respuestas, simplemente ayuda a que se coordina y ayuda a que el equipo participe dando eso, retroalimentación cálida, fría, recomendaciones y salga de allí, de esas sesiones que pueden ser de 4 horas o incluso en el séptimo semestre, propiciar encuentros en donde el equipo y el tutor se reúnen para ver las evidencias que van considerando que queden en su portafolio. Entonces el portafolio, como decía la maestra, es una selección de evidencias deliberada que da cuenta del logro de sus competencias profesionales y genéricas o de alguna competencia, y en el caso del desarrollo profesional da cuenta de su crecimiento en el tiempo respecto a esa competencia profesional y el entendimiento de esa temática que seleccionó. Y después, bueno, viene la parte de reconstrucción, ¿sí? Ahora ya llegué al equipo, ya salí de allí con algunas ideas y ¿qué tengo que hacer? Pues empezar a pensar si pongo otra evidencia o la dejo, o si me ayudan a pensar en qué tan débil está aquella competencia o cómo la he fortalecido y puedo mejorar mis reflexiones. Pero el equipo me ayudó y el tutor para que esa reflexión se potencie y pueda ser más rica, más sólida. ¿Qué he obtenido de esta experiencia de reflexión? Tanto en las competencias como en la parte de desarrollo profesional. ¿Qué he logrado con esta reflexión? ¿Cuáles han sido mis mayores logros, fortalezas, aciertos, mis limitaciones y desaciertos? ¿Qué transformaciones integraría a mi práctica educativa? ¿Qué quiero y puedo hacer de una manera diferente? ¿Qué podría hacer y qué podría mantener? ¿Qué cambios futuros, innovaciones y colaboraciones propondría? Eso allí se cierra y a la vez se abre nuevamente el ciclo. Por eso lo que ustedes decían que una característica también es lo dialéctico. Allí pareciera como que ahí se quedó, pero no, al contrario, sale de allí con nuevas maneras de pensar su práctica o pensar en lo que ha construido desde su formación
en relación a cierta competencia y pensar en cómo puede integrar elementos más sólidos y más completos respecto a lo que está reflexionando. O pensar en otras evidencias que den cuenta más claramente de la competencia que eligió. Aquí se ve perfectamente cómo puede ser un proceso de análisis de portafolio desde la perspectiva de desarrollo profesional. Planteo un problema, puedo declarar una filosofía a partir de mi problema, recolecto, selecciono materiales que estimulen el recuerdo y que me ayuden a reflexionar, esto de recolección y selección, reflexiono sobre eso, esas evidencias, el equipo, ¿verdad? Reflexiono primero de manera individual, que es la parte de describir y de informar, es de manera individual. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué no he logrado esta competencia? Estoy como que tratando de verlo en los dos dos tipos de portafolio. Esa parte de informar por qué hago lo que hago, o por qué seleccioné esto, por qué lo otro, etc. Y la siguiente fase de confrontación es con el equipo y con los teóricos, ¿sí? En donde lleva sus evidencias al equipo y da cuenta de lo que hizo, pero el equipo lo retroalimenta y también la teoría le ayuda a entender lo que hizo y también le ayuda a empezar a pensar de una manera diferente de cómo podría hacerlo. Y la parte de la reconstrucción es pensar en qué, las preguntas que les puse que ayudan a eso, a reconstruir lo que hice y lo que estoy haciendo, o la proyección con la que termina las fases que se plantean en las orientaciones. La última fase es proyección, o sea, es llevarlo, presentarlo y incluso después difundir, ¿sí? Pero vean cómo ahí está claramente un ciclo reflexivo de los que les mostramos en la mañana. De Miguel Fernández habla de 4 ciclos, ustedes elijan cuál. Yo me fui por el ciclo de Smith, pero puede haber otros ciclos. Yo creo que aquí está la autoridad académica y aquí está precisamente el querer hacer cosas con base sustentadas en teoría y sustentadas en lo que hemos construido como profesores de escuelas normales, y no únicamente acotados a lo que me digan, sino lo que yo he construido y lo que la misma teoría me ha ayudado a entender. Entonces, esa es una manera, ¿sí? Con un portafolio, dijimos, de desarrollo profesional. Y entonces podemos hablar mañana de un protocolo para ese tipo de portafolio, y un portafolio considerando las orientaciones tal y cual como están planteadas en el documento. Llévense esa reflexión y les pido que lean los 2 documentos que les pusimos de portafolio. ¿Sí? Los que no lo hayan leído, y puede haber otros. Ustedes pueden sugerir otros. Y de esa manera, entonces, podríamos pensar, ya cada quien decidir cuál de las dos. Dice, no, yo me quiero ir por el de orientaciones. Perfecto. Vamos a ver cuáles son esos criterios para el protocolo y la construcción de ese protocolo. Bueno, pues les agradezco muchísimo que descansen.